no grabé lo anterior tampoco, ¿no? Bueno, y Carrizo. Bien, ¿están viendo la diapositiva? ¿Está viendo Viviana? Sí, profe. Ok, bien, vamos a ponerlo más grande. Entonces, el tema 2 tiene que ver con tecnología de productos en subproductos enlatados de la pesca. El tema contiene tipos de especies de especies de peces mariscos para el proceso de enlatado, aunque aquí solamente se enlata, en Ecuador, que yo sepa, solamente se enlatan peces. No conozco que se enlaten mariscos, todavía, ¿no? Pero de Chile importamos mejillones, importamos ostras, almejas de Tailandia. Entonces hay una cantidad de invertebrados que se pueden enlatar, pero que aquí no se hacen momentáneamente, ¿no? Temperaturas de descongelación, cocción, enfriamiento y esterilización, límites e intervalos críticos, cálculo de pérdida de humedad, valores óptimos de pérdida de producto, utilidad de aprovechamiento de los desechos, valores referenciales de esterilización de productos, dosificación de líquidos de cobertura, líquidos, tipos de líquido de cobertura, revisión de sellado final del producto y otros procesos de empaque, fundas, congelados, marinados, surimi. Entonces vamos a comenzar por tipos de especies de peces. En Ecuador, esta es una imagen del IPIAP, Instituto Público de Investigaciones Pesqueras Acuícolas, lo que era antes Instituto Nacional de Pesca, y vemos las principales especies de pequeños pelágicos que se explotan en Ecuador. Está la macarela, que también la llaman melva, el escombel japonicus, la pinchagua, la opistonema, que son 3 especies, pero muy difíciles de distinguir y usualmente se reportan como opistonema SPP. El chuhueco, Setengraulis, este no se consume para humanos, pero se hace sardina, se hace harina. La sardina redonda, Strumens teres, la botellita, Lausis SPP, el ancho beta en Graulis ringens, esa tampoco se usa para consumo humano, y me falta la sardina, Sardinus sagax, que no la pusieron aquí, pero que también se consume, se explota la Sardinus sagax en mucho menos proporción que la pinchagua, ¿no? Yo creo que de todas estas, el grueso son la macarela, la pinchagua y la botellita. El tipo de pesca que se usa es la pesca de cerco en todos ellos. Aquí vemos un barco cerquero. ¿Cuál es el puerto pesquero? Bueno, tenemos barcos de cerco pichagüero aquí en Jaramijó. No he visto si tenemos también en San Mateo, pero el puerto pesquero más importante de sardinas, ¿cuál es? En Manabí. Carlito, ¿no te acuerdas? ¿Sabes? Parece que dijimos que era Jaramillo, ¿no? No, curiosamente. No. Jaramijó tiene. Ah, Tiene no, Santa Rosa, por allá. Tampoco. No, barcos cerqueros, para que operen barcos cerqueros pinchagüeros, el puerto pesquero es más al sur. Más al sur. Ajá, ¿cuántos puertos conoces tú más al sur de Manabí? La verdad que no hay. Son dos nada más. Uno se dedica al camarón, que es Puerto Cayo. Ellos pescan con tendedor de fondo, con red en malla de fondo para pescar camarón. Y curvina también. ¿Y el otro puerto, cómo se llama? Viviana, ¿no te acuerdas? Tiene el nombre de un apellido muy común en castellano. Puerto López, no, profe. ¿Puerto qué? Puerto López. Puerto López, correcto. Puerto López es un puerto fundamentalmente de pesca de sardina, con barcos de cerco. Y ahí uno de esos barcos es uno que muy probablemente es muy parecido a esto. Los barcos de cerco tienen, como vemos acá, unas plumas. Una de ellas es el macaco, que lo vemos guindando de la pluma central. El macaco sirve para acopiar la red de cerco, o para lanzarla o para recogerla, ¿no? Aquí vemos la red de cerco como el barco le está calando. En estos barcos que no hay una panga,
La panga es lo que lleva el atunero atrás, pero en este caso, quizás porque la sardina se mueve más lentamente, el barco no requiere de una panga y él mismo coloca la red de cerco. Una vez que la red de cerco está rodeando el cardumen, ellos recogen la religa inferior, vemos la religa de cuerda, y el cardumen queda encerrado. Una vez que es encerrado, ahí lo ven a la izquierda abajo, como las sardinas están allí, y luego con un chinguillo, un gran colador, van sacando la sardina y la colocan en la bodega. Uno de los problemas que tenemos en estos barcos es que no usan hielo. Las campañas son relativamente cortas y cercanas a la playa, y una vez cuando viste esta materia y pudimos ir a a Jaramejó a hablar con un capitán amigo, él nos explicaba que ellos calan, meten la sardina a bordo y 4 horas después están entregando la sardina en tierra. Ahí es donde le ponen hielo, pero ellos no llevan hielo. No hay razón de que no lo lleven, ¿eh? Ellos perfectamente lo pudieran hacer, pero no lo hacen. No sé si algún barco en Puerto López pues lo haga, ¿no? Pero por lo visto, aquí la operación es suficientemente corta como para que la sardina no se deteriore mucho estando a temperatura ambiente. Uno de los problemas más serios que tenemos es esto, ¿no? Estos son las esgulladoras. Las esgulladoras no, aquí le quitan la cabeza, le quitan las espinas, la cola y las vísceras, el eviscerado. Y lo hacen, como vemos, el personal tiene mandil, no tiene gorra, bueno, en el caso de abajo, ni camisa tiene, ¿no? Y más a temperatura ambiente imposible, a pleno sol, ¿no? Aquí arriba a la izquierda por lo menos tienen un techito, una mesa. ¿La mesa de qué material es? En ambas mesas. Eso es madera nomás. Eso es madera. Y dijimos que la madera no debía usarse. ¿Por qué, Carlos? La contaminación. Ajá, pero tú puedes limpiar la madera, así como limpias el acero inoxidable. No, pues la madera se humedece, se pudre. Ajá, y tiene grietas, ¿verdad? En esas grietas Claro. queda acumulada la sangre, los restos del tejido de la sardina, y eso simplemente es una fuente de contaminación para los troncos de sardina. La situación no es más grave porque la sardina va a ser sometida a esterilización, va a ser enlatada. Entonces, bueno, primero va a ser cocinada, ¿no? Entonces ahí matas las bacterias, pero no tendría por qué ser. Aquí la contaminación cruzada es bestial. La sardina que llegue estéril del mar es contaminada con todas las bacterias que tienen estas mesas de madera. Así que cuando llega a la empresa es un tronco de sardina que ya está altamente contaminado y en proceso de putrefacción, porque las bacterias están afectando la carne por fuera y por dentro, porque están produciendo los troncos, el cuchillo con que cortan, lo colocan sobre la madera, se contamina. Es decir, que aquí realmente las condiciones son absolutamente insalubres, pero así operan. Desgraciadamente, el Ministerio de Producción aparentemente no piensa poner orden, ¿no? Pero transformar esto en una unidad productiva, como Dios manda, no debería ser mucho esfuerzo. Colocar mesas de acero inoxidable, colocar aire acondicionado, hacer que la gente tenga gorros, tenga máscara, que use mandil. Es decir, las cosas como mandan, como ustedes saben que se opera en una empresa de alimentos, ¿no? Esto no es más que una dejadez, producto del subdesarrollo y del poco interés que tienen los estados en que el Ecuador alcance estándares internacionales de procesión. El atún evidentemente no se procesa así, el atún se procesa en las plantas mismas, en las plantas procesadoras, ¿no? Bueno, aquí vemos que los barcos cerqueros están permitidos en algunos países, en otros no. El barco cerquero como el que vimos está permitido en Ecuador y en Perú. En Colombia no lo sé, en Venezuela están prohibidos. La pesca sardinera está restringida exclusivamente a embarcaciones tipo artesanal. A mí me parece que esto raya a veces en lo inhumano, ¿no? Piensen que esos cercos que tienen aquí abajo a la izquierda pueden tener 40 toneladas de sardina.
Entonces, procesar eso a mano es un esfuerzo impresionante, ¿no? Entonces, esto de querer proteger al pescador artesanal, obligándolo a tener tareas que rayan en lo inhumano, me parece que es otro producto más del subdesarrollo y que eventualmente el Ecuador lo logrará superar. Las especies de atún explotadas en Ecuador son básicamente las tres de arriba. Abajo tenemos una más que es la albacora. Ellos llaman albacora a la aleta amarilla, pero eso no es correcto. El albacora es el Tentunus a la lingua, que está abajo a la derecha, y hay muy poca cantidad. Es un animal mucho más fino que el atún aleta amarilla y se explota en muy poca medida, ¿no? Entonces, vemos que arriba tenemos el barrilete, el atún barrilete, el Catugonus pelami, tienen listas en la parte de abajo. Se distingue el bonito del sarda sarda, en que el bonito tiene las listas negras, las tiene arriba. El barrilete las tiene abajo. El aleta amarilla tiene obviamente las aletas amarillas, ahí lo están viendo, el Turnus albacares, ¿no? Y abajo el ojo gordo es un atún que tiene ojos muy grandes, es un atún bastante pesado, bastante gordo, no solamente el ojo, sino el atún mismo, es un atún bastante voluminoso, ¿no? Abajo vemos el Turnus tinus, un atún no existe en Ecuador, es el atún rojo, atún o el bluefin tuna, es el atún de más alto valor en el mundo, es el que se está tratando de cultivar en algunos países, pero no, que yo sepa lo que hacen es que capturan juveniles y los llevan a la red de cerco vivos y los engordan, ¿no? Profesor, pero el más capturado aquí en Ecuador, ¿qué sería? El atún, la aleta amarilla. La aleta amarilla, casi 70%. Claro, porque ese sí, ese siempre lo he visto que lo descarga. Sí, yo diría que casi el 70% del atún que se descarga es aleta amarilla, ¿no? Pero también hay bastante Catugonus pelami. Hay algunas veces que los barcos vienen llenos de Catugonus, ¿no? Y patudo es más complicado porque es un animal que vive más profundo. Entonces no es fácil que el cerco pescar patudo con cerco, más bien es un animal que es pescado con palangre. Ok, entonces de los que están abajo, Tunus tinus, un animal que está viviendo cerca de los polos. Tenemos un atún Tunus tinus en el norte del Atlántico, norte del Pacífico, y en el sur del Atlántico y sur del Pacífico. Los stocks no se mezclan porque ellos no atraviesan el Ecuador. El albacora lo ven aquí a la derecha. Ok, aquí vemos los dos tipos, tenemos 4 tipos de pesca para el atún. Arriba a la derecha vemos el barco cerquero con el calando del cerco. A la izquierda vemos el pesca de atún con caña. Vemos que los peces los traen en el aire y caen en la cubierta del barco, de donde son luego llevados a la bodega, ¿no? Entonces, los otros sistemas, el curricán, que se usa muy poco en Ecuador, el barco va andando y va arrastrando estos artes de pesca, igual que hacen los pescadores deportivos. El pescador deportivo echa a andar el yate y tiene las líneas de pesca con las carnadas, puede ser carnadas artificiales o carnadas naturales. El atún también se pesca mucho con palangre. Aquí vemos a la izquierda el palangre. Vemos que es una línea muy larga, puede tener 60 kilómetros de largo y colocar unos 1.200 anzuelos a 1.500. ¿Cuánto me da eso? Tengo 1.500 anzuelos entre 60.000 metros, que son 60 kilómetros, me da 15 anzuelos por cada 600 metros. Entonces vemos que los anzuelos están mantenidos entre boyas. Vemos aquí las esferas rojas, son boyas, son las boyas que están flotando, y entre boya y boya se colocan una serie de anzuelos con carnada. Pero no suelen ser tantos, ¿eh? Entre boya y boya puede haber 100 metros y cada 25 metros se coloca un anzuelo. Ese anzuelo pues tiene una carnada que puede ser sardina o puede ser tiburón. A veces usan ¿cómo se llama? Morenas.
Bien, pero muchas veces la pinchagua salada, la que se usa como carnada para el palangre, ¿no? Entonces, abajo vemos El pulpo también. el pulpo. Yo diría el calamar se usa con pez ¿Qué? espada. Calamar, sí, sí. Calamar, sí, el pulpo es muy caro, Carlos, yo no creo que lo usen de carnada. Pero No, eso lo pescan, el calamar lo pescan y de ahí lo y luego lo usan usan de como... carnada. Claro, ahí sí. Y un calamar grande, ¿no? Un calamar bastante grande. Entonces, si el palangre se lanza de noche, tú lo lanzas a las 7 de la noche y lo recoges a las 5 a las 3 de la mañana, vas a capturar pez espada, que sube a la superficie de noche, porque el atún es un depredador visual. Entonces, él de noche no ve la carne y no se va a alimentar. De día se pesca el atún, se coloca a las 5 de la mañana y se empieza a recoger a la 1 del mediodía para terminar al final de la tarde a recoger el palangre. Entonces, ya ven que colocándolo de día o de noche, el mismo palangre puede capturar pez espada o puede capturar atunes. Y además de atunes, también cae un 25% de tiburones, el dorado, picudos. Yo creo que eso es todo, ¿no? Es lo que he visto en la pesquería, pesquería industrial con palangre, ¿no? Que es una pesquería muy común en muchos países, en particular en Venezuela tenemos una cantidad considerable de barcos palangreros. Aquí también hay, no tanto he visto, pero sí los hay, ¿no? Entonces vemos abajo el palangrero con esa cubierta amplia. A la derecha vemos la línea madre. El palangre tiene dos tipos de líneas. Una que es la que están viendo aquí, que es una línea transparente, un nylon grueso, como de 1 centímetro de diámetro. Esa es la línea madre, que se extiende a lo largo de, pues, 40, 60 kilómetros de largo, ¿no? Y los anzuelos se le van pegando igual que las boyas. Dependiendo de la distancia que coloques entre boya y boya, el palangre se va a hundir más o menos. Si tú vas a la pesca de patudo, de ojo gordo, el Tunus obesus, el palangre debe ir por lo menos a 100 metros o 150 metros de profundidad, porque es la profundidad donde va a estar el patudo. Dependiendo de la termoclina, el barco va a colocar el palangre más o menos profundo, porque los atunes suelen estar por encima de la termoclina. Ahora les pregunto, ¿qué es termoclina? Viviana, ¿sabes lo que es termoclina? No, profe. Carlos, No lo había escuchado. tampoco, no han visto oceanografía. Bueno, normalmente en el mar, el agua de los primeros 100 a 200 metros tiene una temperatura muy parecida, pero, y esa es la zona, la franja del agua superficial que se mezcla con el viento. Pero por debajo de 200 metros, el agua tiende a no mezclarse con el agua de la profundidad y más bien la temperatura cambia rápidamente. Por eso, clinos es cambio y termos es de temperatura. Entonces, es una zona en el mar donde la temperatura cambia muy rápidamente con la profundidad. Entonces, mientras que entre 0 y 100 y 200 metros la temperatura prácticamente no cambia o cambia muy poco, 1 o 2 grados centígrados, en la termoclina va a pasar de 23 o de 22 grados a 8 o a 10. Entonces, muy rápidamente, en muy poca distancia, va a bajar la temperatura violentamente. Por debajo de la termoclina, entonces tenemos las áreas profundas del mar, donde la temperatura también es poco variable y va a estar más bien fría, entre 8 y 10 grados centígrados. El agua en el fondo del mar nunca puede bajar de 4 grados, porque la densidad máxima del agua es a 4 grados centígrados. Por debajo de 4, el agua flota, y si está en 0, forma hielo, y saben que el hielo flota. Entonces, el agua en los fondos de los mares y de los lagos va a estar siempre por encima de 4 grados. Entonces, la termoclina es esa capa situada entre 200 y 300 metros de profundidad, donde la temperatura cambia muy rápidamente y luego las aguas de esas por debajo de la termoclina no se mezclan con la de la superficie. Ni siquiera los huracanes logran romper la termoclina. Por la diferencia de densidad, ¿no? La temperatura pues me afecta la densidad y eso mantiene pues las dos capas separadas, ¿no? Lo que sí rompe la termoclina es en las zonas templadas, porque el mar de la superficie se va enfriando.
Entonces llega un momento en que el agua en la superficie se iguala con el agua del fondo a 200 metros y la termoclina desaparece. En ese momento el agua del fondo se mezcla con la superficie y los minerales que están en el fondo pasan a estar ocupados, pasan a la zona fótica y se disparan procesos de intensa fotosíntesis. Entonces hay mucha comida y eso pues se da 2 veces al año, ¿no? En la primavera y en el otoño. Pero en zonas templadas nada más. En zonas tropicales la temperatura, la termoclina es permanente y estos fenómenos no van a ocurrir por mezcla de las aguas superficiales y profundas, sino por efectos de corrientes, como la corriente de Humboldt, que cuando surge en el mes de mayo, pues rompe la termoclina y se aproxima a la superficie y enfría toda la columna de agua y Manta pues se pone frío y tenemos que empezar a usar chaquetas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta al respecto sobre esto? Bueno, algo que les interesa a ustedes es la conservación del pescado. ¿Qué hora es? No tengo, ¿qué hora es? ¿Ah? Las 2:29. 2:31. Ah, ok, tenemos 20 minutos todavía. La conservación del pescado a bordo. En el caso de los barcos atuneros, los barcos cerqueros, ustedes saben que el barco tiene un conjunto de tinas a lo largo del barco, por debajo de la cubierta, de a pares, ¿no? Y las tinas se van llenando progresivamente a medida que el barco pues, va capturando más y más. Las tinas tienen unos sistemas, unos serpentines de amoníaco que enfrían el agua y permiten que el agua alcance esté líquida, pero a menos 20, menos 18, menos 20 grados centígrados, de tal manera que el atún cae, vivo o moribundo, cae al agua, el agua de la tina, y se congela enseguida, ¿no? El problema es que para mantener el agua fría y líquida, hace falta echarle sal. Entonces, muchas veces el atún tiene exceso de sal. Si fuera que los metieran en fundas, y la cierran para que la temperatura pase, pero la sal no, pero no es el caso. Normalmente el atún lo sumergen, así como viene del mar, él muere por la baja temperatura y la sal pues empieza a penetrar dentro de la piel y eventualmente se aloja en el músculo. Entonces podemos tener un atún muy salado, ¿no? Que ya hemos visto que una manera de compensar luego durante el proceso de enlatado es mezclar atún más salado con menos salado para que el nivel se compense, ¿no? El nivel de sal. Entonces, esta es la manera como los cerqueros trabajan con el atún. Es un atún orientado al enlatado, un atún que no es muy bien tratado. A veces el atún se congela y forma grandes bloques en la tina. Para romperlo a veces le echan dinamita. O sea, realmente es un tratamiento bien burdo para los peces, ¿no? El atún de palangre es un atún mucho mejor tratado. Primero porque el barco lanza los 1200 anzuelos y solamente algunos son los que tienen captura. Entonces da tiempo a que cuando viene un anzuelo con captura, si viene el atún vivo, lo desangran. Para eso se lo coloca en una cesta que tiene forma de V. Imagínense 2 tablas y yo hago 2 tablas, las uno y las doblo para formar una V. En esa V yo le coloco un material de plástico para que el atún pues, no se dañe, porque es un atún que va a consumo fresco. O puede ir a sashimi, que es un producto de muy alto valor, ¿no? Es el atún que se come crudo con salsa de soya en los mercados orientales, en los mercados asiáticos, ¿no? Entonces, ese atún, si es desangrado, pues tiene mayor valor. Si el atún tiene la carne muy roja, vale menos que si tiene la sangre más clarita, ¿no? Entonces, cuando llega vivo, esos pocos atunes que llegan vivos a bordo, los colocan en una tina, en B, boca abajo, le cortan la yugular, le cortan la arteria que abastece las branquias y el atún se desangra en la tina. De esa manera, el atún tiene que llegar vivo, si no, no se va a desangrar, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos un atún de máxima calidad
desangrado, ese atún no se va a congelar, es mantenido con hielo y las campañas pues, deben ser necesariamente de corta duración para poder llevar estos productos de muy alto valor al mercado correspondiente, a la exportación. Entonces, esto en cuanto a mantenimiento del pescado, vemos como los barcos cerqueros, el acopio, el congelado es muy burdo, en agua congelada, en el barco palangrero, el atún es mantenido con hielo, no es congelado, y es un producto orientado al consumo en fresco, ¿no? En el barco cañero, se parece mucho al barco palangrero, al barco cerquero. Va a haber unas cavas donde van a colocar el pescado y posiblemente también usan salmuera en las cubas, ¿no? Bien, entonces esto es lo que corresponde a la pesca de atunes y su conservación. Ya habíamos visto que en el caso de las sardinas, pues teníamos un problema de la pesca, que no usan hielo cuando la capturan, y luego le ponen hielo, sí, pero luego la pasan aquí. Esta sardina, los troncos de sardina, se van a colocar en unas gavetas plásticas, ahí se les pone hielo y se manda a la planta procesadora, la planta enlatadora de sardina. Creo que es el trabajo que tenía Carlos Tejena, un trabajo sobre la sardina pinchagua, que es envasada en latas en salsa de tomate. Bueno, entonces descongelado el pescado. Descongelar un kilogramo de pescado desde menos 30 grados tomará unos 3.000 kilojoules. Si el pescado es graso, como las sardinas con 15% de grasa, requerirá menos calor, unos 240 kilojoules. Si esta a temperaturas más altas, se requerirá menos calor. El pescado descongelado debe mantenerse en frío, en hielo o parcialmente descongelado para que mantenga cierto nivel de frío. Mientras el espinazo no esté cubierto de hielo, se puede cortar sin mayores problemas. Ahora, ¿por qué debemos mantener cierto nivel de frío en el atún que se está descongelando? Dime, Carlos. Porque después se da la descomposición, que cuando ya la textura del pescado no es la misma, o sea que se comienza a podrir. Tiene un nombre. Sí, se descompone, ¿no? Entonces, por eso es importante que el descongelado, si bien ha progresado y el atún ya está en condiciones de poder ser cocinado, no debe ser mantenido a temperatura ambiente, a 28 grados, porque es muy alto. El atún, todo pescado debe mantenerse con cierto nivel de frío para evitar la proliferación bacteriana. Tipos de especies de peces, mariscos para el proceso de enlatado, ¿no? La composición de la carne de los organismos acuáticos. El pescado y los mariscos son productos que se obtienen del mar y de ríos a través de la actividad de pesca. En general, los productos de la pesca, incluidos los mariscos, constituyen una excelente fuente de nutrientes. Sus proteínas son de alto valor biológico, como las de la carne y los huevos. Su contenido en minerales, calcio, magnesio, fósforo, oligoelementos y vitaminas es variado y muy significativo. Y las grasas, aunque no muy abundantes, son especialmente interesantes al ser de tipo de los poliinsaturadas, especialmente omega 3, omega 6, omega 9. Estas grasas solo son producidas por las microalgas y llegan a los atunes y a los otros peces a través de la cadena trófica. Es decir, los copépodos y los organismos del zooplancton consumen las microalgas porque tienen la capacidad de hacerlo y ellos son consumidos por las sardinas y los otros pequeños pelágicos que son la base son los primeros consumidores, ¿no? El equivalente a las vacas, ovejas, chivos, conejos son los consumidores primarios que comen vegetales. Ahí está la pinchagua. Ahí están los copépodos, las larvas de peces, las larvas de moluscos, las larvas de anélidos. Esas larvas pueden comer microalgas, pueden comer bacterias, pero pocos otros animales pueden filtrar organismos tan pequeños, ¿no? Entonces, los consumidores primarios, que serían los que comen
los copépod, pues son las sardinas y los pequeños pelágicos en general. Luego ellos le van a dar alimento a animales que están más altos en la cadena trófica, como los dorados, los camotillos, etc., ¿no? En los pescados y mariscos predominan dos de estos ácidos grasos que provienen del fitoplancton y algas que ingieren los pescados y mariscos. El hombre no puede sintetizar estos ácidos omega 3, por lo que debe ingerirlos en la dieta. También poseen ácido linoleico y derivados tan importantes para las funciones estructurales del organismo. Los ácidos grasos son componentes de lípidos de reserva y lípidos de membrana. Es decir, tenemos dos tipos de lípidos en nuestro cuerpo. Los lípidos de reserva son lípidos solamente, los de membrana son fosfolípidos, tienen fósforo. Generalmente los ácidos grasos naturales son de cadena lineal y poseen un número par de átomos de carbono, 16, 18, 2, etc. Si son saturados, no llevan ningún doble enlace en su cadena carbonada. En cambio, los ácidos grasos insaturados poseen dobles enlaces y pueden tener una o más insaturaciones. Se encuentran en general en la configuración cis, o sea, los átomos de carbono contiguos están orientados hacia el mismo lado y generan con ello una doble en la cadena del hidrocarburo. La posición de insaturación, doble enlace, se indica a veces con la letra griega omega y un número, omega 3, omega 5, omega 6. El número designa qué enlace se encuentra en desaturación, contando desde el final de la cadena. Aquí vemos un ácido graso lineal. El último carbono tiene el grupo carbonilo OOH, ¿no? COOH. Es el ácido mirístico que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Entonces este es un ácido saturado. Los ácidos grasos saturados son ácidos carboxílicos de cadena larga sin dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran presentes en los lípidos, raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol, eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y no tienen un número par de átomos de carbono. La razón de esto es que en el metabolismo de los eucariotas, las cadenas de ácidos grasos se sintetizan y se degradan mediante adición o eliminación de unidades de acetato que tienen dos átomos de carbono. Por eso los ácidos grasos que sintetizamos nosotros tienen cadenas pares, tienen 16, 12, 18, 20, 22. Hay excepciones, ya que se encuentran ácidos grasos de número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los nuevos rumiantes procedentes del metabolismo bacteriano del rumen y también en algunos lípidos vegetales que no son utilizados comúnmente para la obtención de aceites. De los ácidos grasos saturados, cabe destacar que se diferencian de los insaturados y que todos los enlaces entre los dos átomos de carbono son sencillos, mientras que en los ácidos grasos insaturados aparecen dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados son más fáciles de digerir porque romper un doble enlace es más sencillo que romper un enlace simple. Los ácidos grasos saturados tienen la cadena hidrocarbonada repleta de hidrógenos, por lo que todos los enlaces entre sus átomos de carbono son simples, sin ningún doble enlace, lo que se traduce en una estructura rectilínea de la molécula. Los ácidos grasos saturados son más comunes en los animales, tienen un punto de fusión más elevado que sus homólogos insaturados, por lo que son sólidos a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de ácidos grasos pueden ser el ácido palmítico, esteárico, mirístico y el ácido linosérico. Aquí vemos entonces ácido palmítico o hexadecanoico, tiene C3, CH3, CH2, 14, o sea, 14 veces CH2, COH, y el ácido esteárico es un ácido lineal también, tiene 16 CH2 y tiene entonces 18 carbonos, ¿no? Aquí vemos ácidos grasos insaturados, son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. El número de carbono es impar. Entonces aquí vemos el ácido oleico. Vemos que tiene esa configuración cis, porque los dos átomos, las dos cadenas apuntan hacia el mismo lado, ¿no? El grado de saturación y la longitud de la cadena del resto ácido determina esencialmente las propiedades de la grasa. Cuanto más corta e insaturada es la cadena del resto ácido, más fluida y volátil es la grasa. Las grasas con alto contenido de ácidos grasos insaturados suelen tener un punto de fusión más bajo que los equivalentes completamente saturados. Por esto, en la fabricación de la margarina o algunas grasas para freír, se saturan los dobles enlaces por hidrogenación
con hidrógeno elemental en presencia de un catalizador de paladio o níquel. Así se obtiene un producto con mejor resistencia térmica que se puede emplear, por ejemplo, en la fabricación de margarina. El ácido oleico, delta octadecenoico, en 9 significa que en el carbono 9 tenemos el doble enlace, presente en casi todas las grasas naturales. Ácido palmitoleico también tiene 9, presente en la grasa de la leche, las grasas animales, algunas grasas vegetales. Ácido baxénico, ácido linoleico, presente en el aceite de lino, y linolénico, también presente en el aceite de lino. Carne de pescado y mariscos. Los pescados. La carne de pescado se caracteriza por su poco contenido de grasa y sodio, así como un alto índice de vitaminas liposolubles, A, D y E, las B6 y B12. Los pescados de mar contienen por lo general hasta 0,4 miligramos más de yodo por cada 100 gramos y proteínas en cantidades similares a las carnes rojas, especialmente los denominados pescados azules, más grasos y menos digeribles que los blancos. Los mariscos, se puede definir a los mariscos como cualquier animal marino comestible que no pertenece a la clase de los peces. En general, los mariscos son de bajo contenido en grasa, con apenas 1,5% por cada 100 gramos del mismo. Entre los mariscos más comunes tenemos las almejas, mejillones, calamar, camarones y langostas. Pescado azul o blanco. Los nombres de pescado blanco o pescado azul no reflejan exactamente el concepto que de ellos se tiene. Este concepto depende en esencia de lo digestible de su carne y por consiguiente de la distinta proporción de grasa en sus músculos. Por eso sería mejor dar el nombre de pescado magro, que tiene 2% de grasa, el que llamamos pescado blanco, y pescado graso, más de 5% de grasa, al que conocemos pescado azul, haciendo además un grupo intermedio al que se llamaría pescado semigraso con 2 a 5% de grasa. Pescado azul, entonces, ¿cuáles son? Viviana. Viviana, abre el micrófono. Bueno, Carlos, ayúdame tú. ¿A qué llamamos pescado azul entonces? Blanco o una espada, puede ser blanco, ¿no? Okay. Lo curioso es que el pez espada, la carne es blanca, pero es un pescado graso. Entonces encajaría entre los pescados azules. La sardina. Ah, esa. Dime, Carlos. Ah, o sea, cuando es un pescado, como usted dice, con mucha grasa es azul. Pertenece al grupo de pescado azul. La sardina, por ejemplo, la sardina pinchagua, tiene la carne oscura, tiene una gran cantidad de grasa, cerca del 15% de grasa, entonces es un pescado azul. Los atunes también. ¿Y un blanco cuál sería, profesor? El pargo, el mero, el camotillo, la carita, son pescados blancos. Esos no poseen aceite, no poseen... Muy poco. No poseen grasa. Menos de 2%. Ah, ya, ok. Bueno, entonces aquí vemos el bacalao, el Gadus moria. El Ecuador apenas empieza a pescar bacalao, se va a conseguir en aguas muy profundas, por debajo de los 500 metros, pero existe. Bueno, muchos de estos países, ¿cuánto me deja? Pues yo tengo que ir a la universidad y volver. Okay. Entonces, el bacalao tiene un 78-83% de agua, líquido que tiene muy poco, 0,1, 0,9, no llega ni a 1%, y proteína 15 a 19. Otro que es salmón, el salmón del Pacífico, del Atlántico, tiene 67% de proteína, de agua, 0,3 a 14% de lípidos, o sea, ya sería un pescado graso, ¿no? Y proteína 21%. El pejerrey, la cigala, la trucha, que la tenemos en la sierra, tiene casi 80% de agua, tiene 1 a 11% de lípidos y tiene 19% de proteínas, ¿no? Vemos que la variación en el contenido de proteínas es importante. Y lo que pasa es que la bacanadilla no la tenemos en Ecuador, ¿no? Que tiene apenas 14% de proteína, mientras que el atún tiene 25% de proteína, ¿no? Es el más alto de toda la lista que tenemos aquí. Los pescados grasos, entonces, ¿cuál sería? Bueno, tenemos la anguila,
que se pesca aquí en Ecuador. Tenemos el arenque, la sardina, ahí en la clupia, pero aquí tenemos la pinchagua, que es también tiene como 15% de proteína, de grasa. ¿Qué otro tiene el salmón? La trucha, y ya, para de contar, el resto son muy poca la proteína, la grasa que tiene. Eso ya serían peces blancos. Estos serían peces blancos, ¿sí? Solo que la cigala es un cangrejo, ¿no? Es una langosta, no es un pez. Aquí vemos de nuevo, bueno, la pez de agua dulce, la Colosoma macropoma, la cachama, tiene 18% de grasa. El bagre tiene muy poco, 3%, ¿no? Ok, esto es ya energía, que esto no nos... Las almejas tienen muy poca grasa. El calamar, que tiene grasa, tiene apenas 1%, pero tiene aquí la grasa de la almeja. Las grasas son 0,5, 0,3, 2, o sea, apenas llega a 0,2%. Las grasas no, tiene 0,7% de grasa tienen las almejas, ¿no? Entonces, el calamar, pues también 1,3% de grasa. Los camarones tienen 1,3% de grasas. 1,3, un poquito más. 4, 8, casi 2% de grasa tienen los camarones. Bueno, jóvenes, no sé ni qué hora es, pero esto es lo que tenía para la clase de hoy. Sí, son las 3. Ah, ok. Bueno, entonces yo voy a acomodar el aula virtual para que la tarea quede para el martes que viene. Pero por favor, Ya, ok, profesor, está bien. Para el día martes, entonces se la subimos un documento así en Word, como usted nos explicó ahora mismo. correcto. Ok, está bien. Bueno, hasta luego entonces. Igualmente, que tenga